días, país, como decía Generoso Ledesma en sus años mozos aquí en la televisión dominicana. Estamos en domingo en la capital dominicana, en Santo Domingo, Distrito Nacional, con una temperatura bastante cálida, buena para ir a la playa, para disfrutar en el malecón de Santo Domingo, el malecón más bello de toda el área. Bueno, Yelisa no estará con nosotros al principio, pero al final estará compartiendo con Gilberto Oquío una sentencia sobre la mala práctica médica que ha acaecido aquí en la República Dominicana, en nuestro más alto tribunal. Esperamos que la puedan disfrutar. Sin embargo, en principio estaremos Félix Ledesma y un servidor hablándoles sobre la actualidad política nacional, las decisiones que se han tomado en el Comité Político del PLD, que presenta como candidato presidencial al presidente Danilo Medina Sánchez, los acontecimientos acaecidos durante toda la semana con relación a la Organización de Estados Americanos. Ahí está, se ha descubierto lo que ha pasado. Quédese con nosotros y pausamos. Después de la pausa continuamos. Continuamos con su programa Actualidad Jurídica. Hablábamos al inicio que le demos una panorámica en el primer bloque sobre la actualidad política en la República Dominicana y en el segundo bloque hablaremos sobre los acontecimientos también en el ámbito internacional que tienen que ver con la República Dominicana. Pero antes de ello y de pasarle la palabra a mi compañero aquí en el CEF, Félix Ledesma, quisiera desearles en sus 50 años de boda al Chino y a doña Dulce muchas felicidades. El pasado viernes tuvieron una celebración hermosa en la iglesia del Buen Pastor y luego en la Casa de España celebrando con sus hijos y sus amigos más relacionados. Muchas felicidades, Chino y doña Dulce, por sus 50 años de unión matrimonial. Félix, entonces, ¿qué tenemos aquí en la capital dominicana? Bueno, después del calor, ha pasado que ya Danilo Medina Sánchez es el candidato. Ante todo, vamos a saludar a todos nuestros televidentes aquí. Y a Norberto, que está aquí, Norberto Minaya, que es un fiel televidente que nos sigue desde el estado de Massachusetts, de Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Entonces, y los amigos de San Cristóbal también, que siempre están mucha gente que está siempre atenta, los amigos del dominó, de la esquina, donde se juega. Y se allá en el Residencial Venus. Residencial Venus, donde se critica lo que hablamos aquí también. Se comenta en una segunda parte, se comenta el programa. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ya Danilo Medina es candidato, pero dice un comentarista, un articulista de periódico, como que se le ha perdido la salsa a la política en la República Dominicana, no haber oposición. Nada, siempre va a haber oposición. Yo lo que creo es que el presidente Danilo Medina tiene un buen posicionamiento, pero ahorita se calienta un poco la oposición porque siempre va a haber oposición. Tú sabes que este es un país polarizado y aunque en los últimos tiempos el PLDismo ha sido muy contundente, ha hecho un ejercicio político muy interesante, porque en las últimas elecciones, inclusive el PLD no fue el partido más votado. Un 36% contra un 49% del PRD. Sí, entonces, pero los candidatos, en este caso el presidente Danilo Medina, tuvo el apoyo de la mayoría, cercano al 51%, ¿no? Sí, 53%. 53%, entonces, pero con los partidos aliados, lo que indica que todavía aquí la polarización, salvo lo que se demuestre en las elecciones que vienen, sí van a ser unas elecciones bastante complejas porque... casi 5.000 cargos electivos. Muchos cargos electivos. Juntos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, tú verás que los pleitos que se van a armar ahí no van a ser chiquitos. La Junta va a tener un trabajo arduo en este proceso
porque va a tener que emplearse a fondo con el tema de las candidaturas tanto congresuales como municipales. Pero de todas maneras el PLD tiene en este momento un buen posicionamiento con las ejecutorias del presidente Danilo Medina. O sea que lo más probable es que la oposición haga su trabajo, pero a nivel de presidente, del cargo presidencial, va a ser un poquito difícil ganarle al PLD con un candidato tan sólido como es el presidente Medina. Ya el PLD se apresta a hacer los preparativos para proclamar a su candidato presidencial, que se da por sentado que será el presidente Danilo Medina. Esto no va a ser ninguna sorpresa, pero la oposición ya en su mayor exponente tiene también un candidato, que es Luis Abinader, que deberá ser también un candidato nuevo, joven, fresco, pero que no creo que concite la atención de la mayoría como para, hasta este momento por lo menos, como para hacerle oposición al presidente Medina. Mira, Félix, ahora cambiando bruscamente de tema, murió en esta semana pasada el pintor, el laureado pintor dominicano Ramón Oviedo. También vamos a las condolencias a los familiares de Ramón Oviedo. Y también el pasado 8 de julio falleció aquí en el Hospital General de la Plaza de la Salud la madre del general, el mayor general Medina y Medina, Héctor Belisario Medina y Medina. Y vayan las condolencias para la familia Medina y Medina, que hoy están celebrando el novenario allá en la ciudad de Barahona. O sea, nos unimos al dolor de la familia Medina y Medina y en especial del gran amigo, el general Medina y Medina, jefe de la escolta del presidente Danilo Medina. Bueno, Leonel Fernández. Nuestras condolencias para jefe de la escolta Leonel Fernández. La distinguida familia, lamentamos su pérdida. Te decía, bueno, tú decías, vamos a cambiar bruscamente de tema, y yo creo que hay un tema que nosotros debemos, porque es obligatorio tratar, es el tema que tiene que ver con la visita de Luis Almagro, el secretario general de la OEA a nuestro país, y sus declaraciones un tanto desafortunadas, poco políticas. Y él no estaba aquí, Félix, él hizo su declaración en CNN. Pues. Sí, pero lo que te estoy diciendo, poco políticas, poco inteligentes, porque cómo se destapa él diciendo ese tipo de cosas. Lógicamente... Que en una isla solo cabe un país, fueron las declaraciones de Luis Almagro, unas declaraciones bastante irresponsables, porque las hacen en el marco de todas unas discusiones, que hay unas visitas que una comisión de la OEA hizo a la República Dominicana, y que también se trasladó al vecino país de Haití. Le dimos todas las facilidades. Por eso es que no se le puede dar tantas facilidades a estos invasores, que son la OEA. Ha sido una organización que ha actuado siempre con irresponsabilidad histórica hacia la República Dominicana. Solamente hay que recordarse del 1965, cuando se apandilló para que fueran pisoteados al territorio nacional por 42 marines de los Estados Unidos y 2 o 3 guardias recogido al azar de algunos países latinoamericanos. O sea que nosotros desde el primer momento de que se creó esa comisión para visitar la República Dominicana y la República de Haití, hemos dicho que esto es un problema bilateral, no de unos cuantos técnicos que manden, que no conocen la realidad de ambos países, que no conocen el sacrificio que ha tenido históricamente la República Dominicana cargando con un balde tan pesado como es una república donde no existe nada, no existe orden. Eso no es un país, es un conglomerado de tigres que han vivido todo el tiempo fuera del país y vienen a Haití a hacerse más ricos, y cuando terminan vuelven y se desgaritan, o sea, se van. Eso es lo que hay en Haití. Pero en verdad también... Con eso no se puede negociar, pero con mírate, un grupo de tigres no se puede negociar. Vamos a hablar un poquito más en sentido general, porque, por ejemplo, Almagro señala en sus declaraciones algo que no solamente es una falta de respeto y consideración a los dominicanos, sino también al pueblo haitiano, porque son dos pueblos muy bien definidos, muy bien identificados. Lo único que la comunidad internacional y la OEA no es más que un parapeto, una entelequia que
responde a los intereses de los países más poderosos. La comunidad internacional se ha visto imposibilitada o frustrada con el tema haitiano y nos lo quiere tirar a nosotros en su totalidad encima, aportando informaciones y datos imprecisos o que no son ciertos con el tema haitiano. Por ejemplo, yo señalaba aquí en este programa hace mucho tiempo que el tema de aquella controvertida sentencia de la Suprema iba a traer más problemas que beneficios, porque la Junta Central Electoral, y quiero rescatar eso, señaló que 55.000 ciudadanos de origen haitiano califican para ser reconocidos como dominicanos. Entonces, fíjense que en verdad había un problema de apatridia ahí con ese tema haitiano. Ahora, el problema es que independientemente de eso, nosotros somos una nación que se supone tenemos cierta soberanía y debemos ejercer ese derecho. Aquí está Haití, también yo señalaba, porque digo una cosa y digo la otra, que ha habido mucha irresponsabilidad de los gobernantes haitianos, pero también de las autoridades dominicanas que han permitido que los haitianos emigren hacia nuestro país de manera masiva con el tiempo. Félix, y no han tomado las medidas del lugar. Ahora resulta que la comunidad internacional se aprovecha de las debilidades que tienen nuestras instituciones para señalar cosas que no son ciertas y tratar de que nosotros carguemos más de lo que estamos cargando con un problema que es la falta de gobierno y la falta de producción, la falta de institucionalidad que tiene nuestro vecino país. Lamentablemente, ese va a ser un problema que nos va a perseguir por mucho tiempo, y más aún cuando tenemos a la comunidad internacional asumiendo un papel de irresponsabilidad, tratando de lavarse las manos y que seamos nosotros los dominicanos los únicos que enfrentemos ese problema. Vamos a una pausa y continuamos en breve. Finalmente, yo entiendo en el tema haitiano es un problema que compete a los dominicanos y a los haitianos. Muy en particular a nosotros, lo que nos toca, debemos asumir un papel más protagónico sin olvidarnos de la comunidad internacional. Hacer lo que tengamos que hacer, pero hacerlo bien hecho, para evitar que se aproveche cualquier debilidad con este tema y se nos endilguen cosas que no estamos haciendo. El país, aquí los dominicanos hemos aportado más que cualquier país, que cualquier nación, a la solución o a soportar a nuestros hermanos haitianos. Aquí los hospitales dominicanos están llenos de pacientes haitianos, no hay esa discriminación que se está tratando de señalar, aquí lo que hay son prejuicios y lógicamente esos prejuicios se mantienen por un asunto histórico, pero no significa que los dominicanos estemos persiguiendo, ni deportando, ni maltratando a los haitianos. Ahora el Estado dominicano está poniendo la cosa en orden y hay que apoyar que se hagan las cosas como se están haciendo. Hasta este momento creo que no hay excesos, no hay maltratos. Si se quiere aún más, los haitianos pueden ser contactados. No sé por qué a la OEA se le hace tan difícil, pero en las universidades dominicanas, que se dijo que no podían ni siquiera estudiar, se hizo un reportaje que señala que en la Universidad del Estado hay más de 5.000 estudiantes haitianos. Oigan las cifras, más de 5.000 haitianos. En la OIM, por ejemplo, en la Universidad del Caribe, por ejemplo, hay más de 150 haitianos. En la OIM, incluso el equipo que juega en la Liga Dominicana de Fútbol tiene una mayoría de jugadores que son haitianos, becados en la universidad. Son becados, que se entienda esto. Y fíjense cómo Dominicana ha dado albergue. El presidente Fernández construyó una universidad modelo en Haití,
incluso como aporte a la catástrofe sufrida con el terremoto en Haití. Sin embargo, otras naciones no se ve qué es lo que aportan. Algunas aportan militares, soldados, que van a cometer actos de barbarie también, pero no se ve que eso vaya a solucionar ningún problema concreto. Nosotros los dominicanos estamos dándole salud, le estamos dando albergue aquí, le estamos dando trabajo. Es el país, Haití es el país que más remesa, o tal vez el único país que remesa hacia allá, sus nacionales aquí, tienen una gran aporte a su nación desde el territorio dominicano, mayor que el que hay desde Estados Unidos para Haití. Entonces, fíjense cómo nosotros hemos sido siempre un soporte para el pueblo haitiano y sin embargo, por eso señalo que debemos ser cuidadosos porque las Naciones Unidas o la ONU o todos esos organismos internacionales lo que se están es lavando las manos y que aprovechan cualquier cosita para tenernos a la defensiva. Hagamos la cosa bien y sigamos trabajando como lo ha estado haciendo el gobierno desde hace ya un tiempo, organizando bien las cosas. Y la OEA se descalificó, ya no tiene nada que buscar aquí, al igual que los mismos haitianos, autoridades haitianas se descalificaron porque el presidente Martelly salió con una pachotada también en Estados Unidos, señalando cosas que él mismo sabe que no son ciertas, Bernardo. Bueno, mira, Feli, yo quiero volver de nuevo al inicio, que tú hablabas de la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano. Esa sentencia simplemente lo que trata es de que ya la copa se había rebosado en la República Dominicana y lo único que existía en realidad sobre regularización de extranjeros en el país data del año 1929, entonces en una sentencia no se puede tomar como base informaciones periodísticas ni nada, sino hay que tomar como base la parte legal, la parte jurisprudencial, y el Tribunal Constitucional Dominicano lo que hizo fue organizó las cosas y le pidió al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, que pudiera organizar el país en lo que se refiere a una ley que pudiera ir adaptando a los que son nacionales, bueno, pues entren por este carril, los que se quieran regularizar, entren por este otro, en una actitud soberana de la República Dominicana. Por eso vemos que la intromisión de la Organización de Estados Americanos desde el primer momento es una violación a la soberanía de la República Dominicana y no debió de permitirse ninguna comisión para el carajo eso, y excúsenme la palabra, pero en Europa todos los días miles de balseros son deportados de toda la costa de Italia, de Grecia, España, y no pasa nada. Aquí mismo en las Bahamas también cientos de haitianos son deportados. Precisamente ahora también, mañana, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República de Cuba van a abrir sus relaciones diplomáticas, reiniciarlas con un cruce de embajadores, y los dos cancilleres se van a reunir allá en el Departamento de Estado, John Kerry y Bruno Rodríguez, que es el canciller cubano, mientras la bandera de los Estados Unidos comience a ondear en La Habana. Simultáneamente los dos cancilleres se van a reunir en Washington para hacer las paces en ese sentido, pero eso va a dar inicio también a un proceso de deportaciones de ilegales cubanos hacia la isla de los Estados Unidos. Y vemos como la campaña presidencial de un candidato en los Estados Unidos también va contra la inmigración mexicana y también entonces de una manera también desacertada, porque nadie viene aquí a querer hacer eso, sino que tenemos que hacerlo nosotros los dominicanos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el pueblo haitiano? Es el único país que al independizarse creó el genocidio más grande. Se habla de los nazis, pero no se recuerda a nadie porque apenas existían periódicos en esa época, aunque fue reseñado por muchos periódicos norteamericanos y latinoamericanos. Cuando la independencia haitiana, los haitianos lo que hicieron fue que ejecutaron a los médicos, abogados, ingenieros, los blancos, los que tenían negocios, los que tenían fábricas, los dueños de los ingenios, todo lo limpiaron. Entonces, un país que nace en base del terrorismo internacional
no puede ser viable, porque todos los medios de producción, de salud, las universidades fueron quemadas, todo fue arrasado. Entonces, cuando entraron a la República Dominicana, lo primero que hicieron en Moca fue que cerraron al pueblo entero y le prendieron candela. Cuando llegaron a la capital dominicana, el primer plan que se hicieron los haitianos fue que cerraron la universidad, la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, un pueblo que piense de esa manera con la barbarie, nosotros no podemos negociar con los que están en el Canadá, que son los que van a gobernar Haití. Los que están en Estados Unidos bailando, que son los que van a negociar, a gobernar. Porque esos son los gobernantes, gente que está afuera, porque el país se ha convertido en un país no viable. Entonces no se puede negociar con animales. Pero y eso es lo que tiene que entender la comunidad internacional. Déjenme nosotros hacer lo que se pueda, porque en Haití no hay un interlocutor. Hoy hay un primer ministro y al otro día aparece otro. Hoy hay un parlamento, al otro día lo quitan el parlamento. El presidente tiene un primer ministro, pero él es el que manda. Pero de buena a primera, el primer ministro es el que habla. Después viene el ministro de Relaciones Exteriores que coge la batuta, como dicen, y el presidente se calla. Pero no entonces resuelven ahí un solo no hay problema, nada. no resuelven un solo ahí problema. No hay interlocutor ninguno. Lo que pasa es que eso no es viable, eso no es país. Un país intervenido por las Naciones Unidas. Vamos a dialogar con las Naciones Unidas, porque ahorita uno llega a un acuerdo con el bailarín que está de presidente o el otro, y entonces viene las Naciones Unidas y dice, no, somos nosotros, que vamos a quitar elecciones. Ahora se quieren coger unos cuartos y quieren 70 y pico de millones de dólares para hacer unas elecciones. No, porque eso no puede ser, y que se lo busque la comunidad internacional. Entonces, eso es ustedes lo que están pero lo que fíjate tienen que en Haití. no se sabe ni cuándo van a hacer. Es una serie de vagos gobernando, viviendo de las ayudas, haciendo negocio. Eso es lo que se está haciendo en Haití. Bueno, tú sabes que cuando entonces, con un país así, que los gobernantes lo que están haciendo negocio, no hay con quién negociar, porque nosotros no tenemos negocio en la República Dominicana. No hay mejor negocio para un gobernante. No hay con quién hablar. Pero no hay mejor negocio que para un gobernante que el caos. Eso es lo que eso nació en base al caos y al terrorismo. Sí, es lamentable, pero ya tú sabes eso es lo que te quería decir. Sí, pero ya lo que yo quiero señalar, sí, para finalizar en este momento, es que lamentablemente es un problema que vamos a tener que soportar o vamos a tener que hilar muy fino, porque la comunidad internacional se ha hecho el simpático con los haitianos. Porque esos van a hacer negocio también. Bueno, pero lo que tenemos que... Eso van a hacer negocio. Pero que no ganamos nada nosotros simplemente con saberlo y con gozarnos en nuestras expresiones aquí. Por eso no necesitamos interlocutores, porque los que vienen de por ahí no saben de eso. El canciller, el Almagro ese no sabe ni tiene la nariz sobre el problema haitiano. Bueno, después de esta intervención estaremos ahora con Yelisa Ledesma y el doctor Gilberto Ríos, que analizan una sentencia del más alto tribunal dominicano sobre la mala práctica médica. Bueno, démosle paso. Pausamos. Seguimos en Revista Actualidad Jurídica, continuamos en esta parte del programa, hemos cambiado de tema, seguiremos dándole continuidad al plan de regularización en la República Dominicana, el plan de regularización de extranjeros, pero tenemos una sentencia nueva en nuestro país, específicamente de derecho médico, y quién mejor que nuestro experto en materia médica en la República Dominicana, el doctor Gilberto Ríos, quien se ha especializado en estas materias, es ya todo un conocedor de la materia al respecto, y nos ha traído la sentencia 332 de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, que hemos
concluido que es transformadora. Buenos días, Gilberto. Hola, ¿cómo estás, Yelisa? Bueno, realmente a partir del 6 de mayo de este año, cuando esta sentencia salió, el derecho médico en la República Dominicana cambió definitiva y profundamente. Aunque esta sentencia es del 6 de mayo, salió a la luz pública el día 9 de julio de este mes. Y a partir de ahí ha sido todo una hecatombe jurídica por el reconocimiento de determinados principios de derecho médico por la Suprema Corte de Justicia, que hasta la fecha apenas habían recibido reconocimiento parcial de tribunales de primer o segundo grado. Pero vamos por partes, vamos a analizar primero los hechos de esta situación, luego analizaremos un poquito la sentencia y ya al final en qué trascenderá y cómo quedará el derecho luego de esta sentencia 332. Hablemos de los hechos, qué pasó y cómo llegamos a la Suprema Corte de Justicia sobre este caso. Bien, lo que sucedió fue que un joven fue ingresado por emergencia a un centro médico, el Centro Médico Santana Guzmán, y allí llegó con 2 dedos rotos de una mano. O sea, una fractura de 2 dedos. Una pequeña fractura de 2 dedos. Sí. Algo Entonces, común. Sí, algo que realmente entró en emergencia por la fractura, pero no es un asunto que atente contra la vida de ese joven o atentaba. Le dan el servicio médico de la manera siguiente, le van a aplicar anestesia y en lugar de elegir el proceso menos riesgoso, que sería la anestesia localizada, le deciden aplicar una anestesia endovenosa que le causa un paro cardíaco y muere a los 3 días en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, que una anestesia endovenosa es esa que duermen a las personas. Sí, es una anestesia general. Es una anestesia que te introducen a través del sistema venoso, o sea, el sistema periférico a través de tus brazos, y es la forma más peligrosa de administrar la anestesia comparada con el procedimiento que tenían que haberle hecho, que era para resolver el tema de la fractura de los dedos, que era simplemente una anestesia local. A partir de ahí, el joven muere y su madre, la señora Inocencia Castillo Arias, demanda, eso es por el año 2003. Wow, es decir que hemos recibido justicia 12 años más tarde. Bien, entonces estos son los hechos y entonces fallece el joven. Fallece el joven, lamentablemente. Y a raíz del fallecimiento, bueno, los abogados que son apoderados demandan a la clínica y viene una primera sentencia. Esa primera sentencia se declara inadmisible la demanda porque no fueron puestos en causa los médicos. Y se establece que en esa primera sentencia, que fue apelada, no había calidad para encausar al centro médico porque este no había participado supuestamente del daño. Lo que descubriremos en la sentencia de apelación es un criterio muy bueno que cambia eso porque realmente eso no corresponde con las mejores técnicas judiciales de la actualidad ni del derecho médico. Es decir, que hacen una demanda, realicen, interponen una demanda en daños y perjuicios. En daños y perjuicios contra el centro médico. En la primera instancia se declara inadmisible. En la segunda instancia se establece que el principio de riesgo-provecho, el tema de que si usted se está aprovechando económicamente de una manera directa de un servicio, usted también va a ser responsable de las consecuencias que pueda generar. Y otra cantidad de principios jurídicos que debemos analizar y quizás nos dé tiempo en esta sección. Este principio jurídico previo, ha cambiado también, porque anteriormente se establecía que no había una relación de empleado-empleador y por eso el centro médico no era responsable. Ese es el primer cambio que vemos desde el principio de la demanda, que es que ahora en este caso no podemos argumentar que el médico no es empleado de la clínica. No, lo que sucede es que la responsabilidad ya no toma tanto en cuenta que usted sea empleado o no. Ese no es el principio fundamental por el cual una clínica compromete su responsabilidad, especialmente cuando se recibe por emergencia a la persona. Lo que importa aquí es, primero, si se estableció un contrato de hospitalización, que tiene que probarse con la hoja de ingreso. Y lo segundo es que sin importar si la persona que atienda al paciente en emergencia, sin importar si es asalariado o no es, está dando un servicio que se lo permite dar esa clínica
a la que está ingresando. Y la persona llega a emergencia no buscando a un médico en particular, sino un servicio médico que les va a ser dado en la clínica. Que le ofrece la clínica. Y por lo tanto, si recibe un daño, a partir de eso, entonces la clínica será también responsable. La sentencia también esboza elementos muy importantes del contrato de hospitalización que ha cambiado también regla del juego. Por ejemplo, el principio de beneficencia y el principio de el principio de beneficencia lo podemos destacar como aquel que rige el tema de que usted debe darse el menor riesgo, el procedimiento médico menos riesgoso. La solución menos riesgosa para su salud. Exacto. Y deben de presentarse todas las opciones. Y deben de presentarse, si el tiempo lo permite, todas las opciones. Entonces, entremos un poquito ya en el análisis de la sentencia como tal en cuanto a derecho. Ya hemos visto los hechos, analicemos el derecho. ¿Cuáles son los criterios que refuerza esta sentencia? El tema de que la carga de la prueba principalmente está a cargo del médico, que es una excepción al artículo 1315 del Código Civil. El demandante en derecho médico no está obligado a probar todos los elementos de la relación médico-paciente. Simplemente tiene que probar que existe la relación médico-paciente y que existe un daño palpable y que razonablemente existe una causa presunta o una falta presumida a cargo del médico, que puede de ahí derivarse un nexo de causalidad. Eso quiere decir que ahora el médico tiene que aportar la prueba. El médico tiene una gran responsabilidad de la prueba porque especialmente cuando el daño es inusual respecto al procedimiento recibido. Por ejemplo, si usted demanda a un médico que le ha causado supuestamente un daño que no se corresponde con lo esperable, de los riesgos esperables, el médico tendrá que probar que lo hizo todo bien, que además hizo todos los análisis quirúrgicos previos necesarios para hacer esa intervención. Y todas esas pruebas tienen que reposar en el expediente médico. Y el expediente médico está bajo la guarda del centro médico, no del paciente. Y por eso hay una variación de la carga de la prueba. Quien tiene que demostrar que lo hizo todo bien es el médico, contrario a la responsabilidad civil usual, donde la parte tiene que probar que usted lo hizo todo mal. Bien, entonces hablemos un poquito vi un detallito de la obligación de resultados respecto a la diferencia en materia médica, digamos, general y en materia de cirugía plástica. Hemos avanzado un poquito ahí en cirugía plástica y se refuerza en esta sentencia. Sí, y todavía va más. La sentencia es todavía más ambiciosa y determina que el principio de que las obligaciones de los médicos son de medios y que la de los cirujanos plásticos es de resultados, es un análisis simplista y renuncia a eso. Lo que dice la sentencia es que cada obligación hay que analizarla según el nivel de aleatoriedad que puede esperarse del resultado. Y de ahí derivar si esa obligación es de medios o esa obligación es de resultados. Esto es muy importante, porque las obligaciones de resultados, cuando no son cumplidas, comprometen la responsabilidad porque se presume la falta. O sea, no es necesario probar, sino que habiendo verificado el daño, se presume que el médico cometió alguna falta en el proceso general. Eso quiere decir que automáticamente hemos cambiado el sistema de prueba y de analizar la responsabilidad en general en materia médica. Sí, se ha reforzado bastante el criterio de la prueba a cargo del médico, porque si usted, como dice la sentencia, está obligado a hacer todos los exámenes quirúrgicos previos antes de una operación o de una intervención, siempre que haya el tiempo suficiente, porque la urgencia no es apremiante, y usted no cumple la obligación de hacer esos estudios clínicos, entonces, si se verifica un daño, como en el caso de la muerte, usted automáticamente compromete su responsabilidad, porque esos estudios están hechos para identificar cuáles son los riesgos probables y así evitar que usted tome el curso de acción que le va a provocar el riesgo a la persona. Detengamos un poquito ahí en eso de los riesgos. Has establecido urgencia. ¿A qué se le llama urgencia? En este caso existió una urgencia. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una situación que no es de urgencia? Bueno, la urgencia es cuando el bien jurídico protegido está en peligro inminente y hay que tomar actuaciones que en otras circunstancias no se tomarían porque hay tiempo para hacerlo. Si usted llega desangrándose porque usted tuvo un accidente y su pierna está absolutamente destrozada y su vida corre peligro, entonces la decisión de amputar la pierna protege el bien jurídico mayor, que es la vida, no la pierna. Ahora, si usted llega con una herida en la pierna que no atenta contra su vida,
usted no puede tomar la decisión de amputar la pierna, porque usted tiene que proteger el principio jurídico de la funcionalidad del órgano. Entonces usted tiene que coser la pierna. Entonces, y hacer una balanza. transfusión de sangre si se necesita. En este caso que se utilizó como de caparazón para que el derecho médico avance un poco, tratamos un joven que llega con 2 dedos rotos. Claro. En este caso, ¿había tiempo? ¿No había tiempo? ¿Esto es una urgencia? ¿El hecho de entrar por emergencia se infiere que es una urgencia? No. Entrar a emergencia es un vehículo de entrada a una atención médica. Y usted puede llegar a emergencia por muchas situaciones que no atentan contra su vida. La urgencia es cuando lo que usted pretende sanar atenta contra un bien jurídico esencial como la vida, la integridad, la funcionalidad de un órgano. Este muchacho pierde su vida a causa de que llegó con 2 dedos rotos. Eso no es razonable. O sea, él llega con 2 dedos rotos de su mano y lo que hay que hacer es resolverle el tema de los 2 dedos rotos. Ni siquiera perder la mano es racional en este sistema. A lo más que se puede llegar es que si están absolutamente destruidos los dos, amputar los dedos. Hasta ahí debe limitarse el daño, porque usted no puede, es irracionable, es antijurídico que usted reciba un daño mayor que el que usted pretende reparar. Excelente. Y hablemos un poquito también, luego de ya haber analizado el asunto de la urgencia, he visto también en esta sentencia que se establece de manera clara que las prestaciones de servicio, ya hemos hablado que se trata de un contrato de hospitalización, sino que no solamente está establecido lo que dice el contrato, también están los protocolos. Claro, la Lex Artis, que hace mención a la sentencia, y que debemos volver con eso y tocarlo un poco más en el próximo bloque, porque siempre es bueno cuando una sentencia de esta naturaleza reconoce conceptos tan importantes como la Lex Artis. Vamos a una pausa y regresamos analizando esta sentencia que ha transformado el derecho médico en la República Dominicana. Cuando regresemos hablaremos un poquito del análisis social, cuáles serán los efectos en materia médica, abaratará los costos, los aumentará. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con Revista Actualidad Jurídica. Antes de la pausa analizamos la sentencia 332 que transforma el derecho médico en la República Dominicana con la presencia del licenciado Gilberto Obgio, quien es especialista en esta materia que es nueva en la República Dominicana. Pero antes de darle la palabra a él, hablemos un poco y recordémosles que Corrige Fácil es la mejor vía para todas tus necesidades del registro civil, corregir tu acta, si necesitas mejorar tu proceso y que sea más rápido, fácil y sencillo, contáctanos. 809-508-5753, 809-508-5753. Gilberto, antes de salir a la pausa hablábamos del Lex Artis. Sí, lo que establecíamos es que la sentencia hace muy bien en recoger el concepto de la Lex Artis, porque ese concepto abarca lo que son las prácticas médicas de la actualidad que deben ser respetadas por los médicos a la hora de actuar. Y si no lo hacen, entonces incurren en una falta que es sancionable judicialmente. Es decir, la Lex es la ley, y Artis es del arte, sería la ley del arte médico. Es la ley aplicable, pero no porque está establecida por el Congreso, sino que es lo que los protocolos y los libros de medicina establecen que debe hacerse en cada caso. Que en este caso, en la sentencia, como habíamos analizado antes de irnos a la pausa, indica claramente que es parte del contrato, no solamente el contrato en sí, sino lo que establece la Lex Artis, claro, los protocolos, todos los procesos médicos. Las obligaciones de seguridad y vigilancia también.
así como la obligación de información, que son obligaciones que deben ser respetadas por el centro médico y por los médicos que participan en él, por el tema de la corresponsabilidad. Esta sentencia tiene otra gran luz, y es que establece que cuando una persona entra por emergencia y es atendido por una persona que es dispuesta por el centro, si comete una falta ese médico, esa falta no se queda en el médico y no solamente se compromete el patrimonio del médico, sino que se compromete el patrimonio de la clínica, aun cuando la clínica no haya tenido supervisación del acto médico y ese médico haya actuado por sí mismo, o sea, por su propia voluntad. Hablamos entonces aquí de la corresponsabilidad. Claro, estamos hablando de que se compromete la responsabilidad de la clínica toda vez que se establece el contrato de hospitalización. ¿Y cuándo no se establece un contrato de hospitalización o cuándo la actuación de un profesional liberal como el médico no va a comprometer la responsabilidad de clínica? Cuando el paciente ha elegido conscientemente a ese médico en particular para que ese médico sea el que lo trate. Es decir, como por ejemplo que sucede que uno va a una consulta, digamos en este caso el ginecólogo presenta una situación y te plantea que es necesario realizar un procedimiento quirúrgico. En este caso, sí aplicaría entonces la separación del médico y el centro médico. Podría, pero en principio ese es el fundamento de que, bueno, a partir de ahí se puede analizar si hay una separación. Exacto. Otra cosa importante es la del peritaje que se establece en la sentencia. En la comunidad jurídica se tenía casi como una prueba sacrosanta el tema de que si hay una demanda en mala práctica hay que hacer un peritaje. Eso no es así y por fin la Suprema ha establecido ese principio. El peritaje, como toda prueba, tiene que someterse al análisis de su pertinencia probatoria. Y el que lo alega, el que lo solicita, tiene que establecer claramente qué quiere probar con este peritaje. No solamente atrasar el proceso en una medida que muchas veces es vacía. La Corte de Apelación rechazó ordenar un peritaje porque entendía que con las pruebas que tenía el expediente se bastaba para establecer la culpabilidad. Y es muy bueno establecer que en derecho médico hay 3 tipos de faltas y solo una de ellas es importante el peritaje. Están las faltas simples o evidentes, que son las faltas como por ejemplo dejar una tijera en el cuerpo de una persona. O común en República Dominicana una gasa. Una gasa, cualquier objeto, o sea, son faltas que cualquier persona con el uso del sentido común puede determinar que es una falta. Están las faltas formales, que son faltas que se cometen en contra del procedimiento médico, como la omisión de un paso, como la omisión de una regla, de una norma cualquiera, como la omisión de que esté limpio el bisturí a la hora de... Y están las faltas técnicas, que son las faltas que comete el especialista durante el acto médico, o el que aplica la medicina, o que son propias de la evolución química de un cierto componente dentro del cuerpo. Que en ese caso sí resultaría necesario. Porque como es una falta técnica, hay que buscar el resultado técnico. Y quien es el técnico en este caso es el médico. Y para traer al médico, entonces necesitamos un peritaje. Pero eso es como lo último, lo más complejo. Y aún así, no se escapa del análisis de su pertinencia. Hablemos entonces un poquito, ya hemos analizado la sentencia en su conjunto general, hemos hablado de criterios reforzados, hemos hablado también de nuevos criterios que plantea esta sentencia. Ahora quiero saber, además de que esta sentencia ha causado una transformación en el derecho, ¿cómo afectará esta sentencia al sistema médico dominicano, al negocio de la medicina, aunque suene duro como tal? ¿Se encarecerá el sistema? ¿Qué hablaremos de las obligaciones que deberán de contraer las clínicas con, por ejemplo, aseguradoras? ¿Qué pasará en este caso? ¿Qué puedes visualizar? Bueno, yo puedo predecir que va a haber un aumento en las demandas y un aumento en las condenas, porque esta sentencia va a reconocer muchos principios y obligaciones que hasta hace poco los jueces no tenían claros. Y ahora con ese horizonte aclarado podrán tomar una decisión y esa decisión probablemente en la mayoría de los casos donde había duda, ahora habrá condena. Otra cosa importante es que las pólizas de responsabilidad civil van a ponerse más caras para las clínicas porque se van a asumir compromisos de responsabilidad agravados en función de lo que establece esta sentencia, con todos aquellos
incidentes que se ocurren en la emergencia cuando entran, inclusive cuando el médico que atiende no es médico asalariado, sino que da el servicio con la anuencia, o sea, lo permite la clínica, pues la clínica sea responsable. Es decir, que esto también se traspasarán estos costos a quienes recibimos las atenciones médicas. Muy probablemente, tal como se ha verificado en Estados Unidos, que cuando aumentan los costos de asegurarse, especialmente en este seguro que es el de responsabilidad civil, ese costo es al final traspasado a los que solicitan el servicio de salud. Me gustaría escuchar también tus recomendaciones para primero pacientes. ¿Cuál es tu recomendación para el paciente que visita un centro de salud con esta nueva sentencia? Preservar en todo momento la prueba. Si usted le diera una hoja de ingreso o una factura o cualquier concepto que usted haya pagado y eso ya usted tiene una prueba de que ha pagado, de que está en el centro médico, preserve esa prueba. En todo caso, también le aconsejo que si usted siente que ha sufrido una mala práctica, usted debe ir donde un especialista en derecho para que le compruebe si usted tiene un caso o solamente, si tiene un caso con causa o tiene un caso sin causa. Son aquellas que la gente cree que tiene mala práctica, pero no tiene ningún caso que perseguir. Y finalmente, ya para cerrar esta parte... A los médicos hay que también recomendarle. A los médicos. ¿Qué quieres decirle a los médicos esta recomendación? Médicos/hospitales. Bueno, los médicos tienen también que asesorarse con buenos abogados, tienen que buscar asesoría para prepararse de manera que sus comportamientos estén ajustados a lo que la justicia espera de ellos. Y si son demandados, tener las mejores posibilidades de salir airosos en una demanda. Entre ellos la prueba, es decir, preservar la materia de los documentos que ha realizado, las firmas, de que ha verificado conforme. No alterar el expediente médico es fundamental, porque modificar, como tantas veces lo hacen irresponsablemente, el expediente médico es un crimen, es un delito que compromete la responsabilidad, automáticamente se verifica. Gilberto, te agradecemos que nos hayas acompañado en la mañana de hoy analizando esta sentencia 332 que ha transformado el derecho médico en la República Dominicana. ¿Hay alguna forma de contactarte? Sí, pueden contactarnos a través del 809-508-6581 y a través de las redes sociales con el nombre Obgio G en Twitter y Obgio y Gilberto Obgio en todas las demás. Muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes. Esto ha sido todo por hoy en Revista Actualidad Jurídica. Pasen un domingo en familia y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.